Así que oren conmigo antes de que comience aquí. Inclínense conmigo y oren. Padre, te agradecemos mucho por tu palabra. Te agradecemos que en nuestra pérdida, en nuestro vagar, en nuestra rebelión tímida, tú y tu bondad hayan decidido darnos esta revelación tan maravillosa, que cuando la miramos, ella nos mira a nosotros. Así que oro ahora para que tú, por tu palabra y tu espíritu, informes nuestras mentes y dirijas nuestras emociones, cambies nuestros corazones, no por nuestro bien, sino por tu gloria y honor. En el nombre de Cristo, amén. Amén. El sermón de esta mañana se titula ¿Qué es una iglesia saludable? Y esta es la tercera parte de esta serie que comencé hace unas semanas. Parece que se está convirtiendo en una serie de 4 partes, ¿de acuerdo? Celebramos nuestro segundo año y algunos han preguntado, bueno, comenzaron, ¿qué es una iglesia saludable debido a nuestro segundo año? Y creo que en parte diría que sí. Pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Él ha añadido a nuestra iglesia, que es su iglesia. Ha sido fiel con nosotros en cada paso. Desde nuestros días en la tienda donde acampábamos, en un patio trasero, y nos mudamos a lo que llamo una pequeña iglesia calurosa. ¿Recuerdan esos días en la calle 190 donde los veranos se sentían como si esto fuera tal vez solo un pequeño sabor del infierno? Hasta los primeros domingos que tuvimos aquí, que creo que incluso los primeros domingos aquí y se sentían como si hubiéramos pasado de una iglesia realmente calurosa a un refrigerador de Costco interior. Hemos crecido numéricamente. Eso es innegable. Eso es cierto. Pero también hemos crecido de maneras más grandes que solo en números. Entonces te diría esto, los números realmente no importan. No según las Escrituras, no según lo que es una iglesia saludable. Solo han pasado 2 años. Bueno, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué es importante que una iglesia sea saludable? Simplemente se dice así, que la única entidad que es constantemente atacada por el enemigo de tus almas es la iglesia. Él nunca se detiene. Entonces, yo diría esto como una iglesia saludable, muy parecida a un cuerpo humano, que sería, digamos, un cuerpo humano que estaría comprometido por tener un sistema inmunológico comprometido. Un cuerpo no saludable que pueda tener alguna enfermedad autoinmune, algo como leucemia o linfoma o VIH. Ese cuerpo es tan débil que podría morir incluso de un resfriado común. De la misma manera, la iglesia, si no está saludable, puede morir 1000 muertes. ¿Por qué?
porque aparta su mirada de la verdadera vid. La única línea de vida que tenemos es Cristo. Pablo amonesta a la iglesia de Galacia de esta manera, y acompáñenme a Gálatas para ver esto. En Gálatas 3 comenzaremos allí. Él amonesta a esta iglesia de Galacia. Y suena mucho como lo que tendríamos que escuchar nosotros mismos esta mañana si quisiéramos ser una iglesia saludable. Pero primero comienza con esto. Él comienza en el capítulo 3 y en el versículo 3 dice esto: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Lo sois? ¿No lo sois? Capítulo 5. Vayan al capítulo 5 y mira el versículo 7. Tú corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no viene de aquel de Cristo que os llama. ¿Lo hizo? No lo hizo. No lo hizo. Luego dice, a poco de levadura leuda toda la masa. Eso es toda la iglesia. Versículo 13, porque vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos. Solo que no conviertan la libertad en una oportunidad para la carne, sino que por amor servíos los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en una sola palabra, en la declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debéis hacer eso. Esto es lo que queréis hacer. Pero el versículo 15, si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado de no ser consumidos unos por otros. Este es el peligro, iglesia. Esto es tener una enfermedad que comienza no con esto, con toda la iglesia. Comienza con uno, tal vez 2, tal vez 4. Entonces la levadura fermenta toda la masa. Nuestra mirada, que se desvía ligeramente de Cristo, es algo peligroso para una iglesia y para los creyentes individuales. Lo grandioso sobre la salud de la iglesia es que primero el Señor nos ha dado todo lo que pertenece a la vida con Él, y la piedad, ¿verdad? Según Pedro 1:3. Y en segundo lugar, ¿qué más nos ha dado? Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, pero también se encuentra en ese mismo versículo. El comienzo del versículo dice esto. Dice, su divino poder nos ha concedido todo. Eso es lo que dice primero. Su divino poder, Dios mismo trabajando en los corazones de los hombres que están habitados por el Espíritu, dice, su divino poder nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y la piedad, a través del verdadero conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y excelencia. Esto es lo que nos ha llevado a este punto. ¿Hasta dónde estás sentado ahora? ¿Y por qué esta serie importa? Y te dije los puntos que serían esta mañana.
y que voy a abordar durante esta semana y la próxima, es cómo se ve el crecimiento real. Y el único punto que tengo esta mañana es el crecimiento piadoso. Por 2 semanas, explicar el crecimiento piadoso. A mediados del siglo XX, la iglesia en estos Estados Unidos comenzó a emplear estrategias evangelísticas, no prescritas en las Escrituras. La inclinación de la iglesia se volvió pragmática. La idea era formar una iglesia de acuerdo con lo que la sociedad y las tendencias culturales querían. Si el movimiento evangélico o el movimiento sensible al buscador, diría yo, tuviera un eslogan en ese momento, sería: ten la iglesia a tu manera. La forma en que medían el éxito era el crecimiento cuantificable. Esto significaba que la asistencia era lo único que importaba. Claro, algunas de estas iglesias dirían: también contamos las decisiones por Cristo en los bautismos. Pero entonces las decisiones por Cristo en los bautismos eran frívolas, porque la proclamación del Evangelio era pragmática. Era: ven a Cristo porque mejorará tu vida. Eso no es el Evangelio. Y esto es lo que emplearon y llenaron sus iglesias. Y hoy todavía están llenas. El pragmatismo es el nuevo evangelio. Pero dado que la palabra de Dios y el verdadero mensaje del evangelio no estaba al frente de sus estrategias, sino que el movimiento creó grandes números de falsos conversos. Y la iglesia hizo un flaco favor. Porque ¿qué hizo? Hizo que el pecador se sintiera cómodo en su pecado. Y creaste un montón de personas que iban a la iglesia, que un día se presentarían ante Dios, como dice Mateo 7. Dice: Señor, Señor, pero fui a la iglesia todos los domingos. Y lo triste es que los pastores en esas iglesias no tiemblan ante la idea de que el mismo Señor se volverá hacia ellos y dirá: por tu influencia, pastor, le va a decir a esa persona que se aparte de mí, nunca te conocí. Pero llenaste el auditorio. Pero tenías una gran multitud. Te aplaudo. ¿Es este el enfoque que debería tomar la iglesia? ¿Cómo sabemos siquiera, si has preguntado eso, cómo sabemos siquiera que eso es lo que está sucediendo en estas iglesias? Bueno, compararlo con un verdadero avivamiento impulsado por el Evangelio es la única evidencia que tenemos. Entonces, ¿a dónde vamos? El más cercano, el siglo XVIII. El gran despertar aquí en los Estados Unidos de América, en la costa este, liderado por George Whitefield. Y luego, más tarde, por Jonathan Edwards. Él predicó entre las colonias americanas de arriba a abajo, como si la costa este. Pero ¿cómo sabemos que fue diferente de lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo sabemos que estas cruzadas y estadios son diferentes? Bueno, sabemos esto. Supuestamente cada año 12,000 personas bajan a un campo para ser salvadas, ¿verdad? Creo que esas cruzadas habrían salvado al condado de Orange
10 veces, según los números. Pero no es así. No es así con hombres como George Whitefield, que proclamaron el Evangelio. ¿Y cuál fue la diferencia? Proclamaron un evangelio centrado en Dios, no centrado en el hombre. Y el fruto de ese movimiento fue evidente. Generaciones de personas temerosas de Dios fueron creadas a partir de ese avivamiento. Predicadores surgieron de ese avivamiento. Iglesias fueron plantadas a partir de ese avivamiento. Pueblos enteros fueron transformados. Bares cerraron. Todos estos negocios de mala reputación simplemente desaparecieron por completo. ¿Por qué? Porque la gente decía, no lo queremos. Queremos lo que Dios quiere. Queremos honrar al Señor. Este fue el movimiento de personas que fueron verdaderamente transformadas por el Evangelio. Los creyentes que una vez amaron a Dios, amaron su palabra y amaron su iglesia. Entonces, ¿por qué fue diferente el gran despertar? De nuevo, como dije, fue esta proclamación del Evangelio centrada en Dios. No era este Evangelio débil que escuchas hoy en día. Bueno, ven a Dios. Déjame rogarte que vengas a Él, como si Dios te necesitara. Él te suplica que vengas a Él para ser reconciliado. Pero no te equivoques, Dios no necesita a ninguno de nosotros. Su enseñanza, la enseñanza de George Whitefield, no tenía como objetivo entretener. No tenía como objetivo llevar drama a una multitud. No estaba orientada a hacer que la gente se sintiera bien consigo misma. El objetivo era llevar almas a Cristo. Así que, antes de hablar más aquí sobre este crecimiento piadoso en la iglesia, tengo que preguntar, ¿eres parte de la iglesia? Mejor aún, ¿estás unido a Cristo? Acompáñame a Filipenses 3. En el versículo 8 dice esto, dice, más aún, considero todas las cosas como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero basura, desechos, para ganar a Cristo. ¿Y luego qué? Versículo 9. Y ser hallado en Él. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ser hallado en Él? Porque un día estarás ante Dios. Y si no estás en Él y hallado en Él, estarás solo. Y luego lo que sucederá no es lo que dice el resto del versículo 9, pero escucha lo que dice. No teniendo una justicia propia, derivada de la ley, estarás en tu justicia o tu supuesta justicia ante Dios, si no estás en Él, sino aquella que se obtiene a través de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe, justicia imputada, una justicia ajena que no te pertenece, pertenece a Cristo. Y Él dice, intercambiaré tu inmundicia, tu pecado, y lo intercambiaré por la profesión de mi Hijo, si vienes a Él por fe. La Biblia nos enseña que Dios es santo. Nosotros no lo somos.
Adán cayó en el jardín, desobedeció a Dios y lanzó a toda la humanidad al pecado. Entonces, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, el pago de ese pecado, una vida de pecado, es la muerte. Un día estarás delante de Él. Estarás delante de este Dios justo y santo. Y a menos que, como dije, te encuentres en Él por fe, al apartarte del pecado, serás justamente juzgado y condenado al infierno por la eternidad, porque Dios es justo. Ve a Romanos 1:5 conmigo. En el versículo 8, él dice esto. De hecho, mira primero el versículo 6. Dice, porque mientras aún éramos pecadores, aún indefensos, en el momento adecuado murió. Cristo murió por los impíos, porque apenas alguien morirá por un hombre justo, pero aunque tal vez por un hombre bueno, alguien podría morir. Incluso morir. Dice, pero Dios escucha. Este es el punto clave. Pero Dios demostró su propio amor hacia nosotros en que éramos aún una especie de persona aceptable, mientras tú eras aún, bueno, ya sabes, hago más cosas buenas que malas en mi vida. No. Dice, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mateo 11, Jesús hace una súplica y dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y dice, y yo les daré descanso. Escucha la invitación. Es este Dios infinito que creó todas las cosas quien dice, sacrificaré a mi persona más preciosa que jamás haya existido. Porque amó Dios al mundo, ¿qué dio Él? No había necesidad de dar. ¿Qué merecíamos? Nada. Él dice, sin embargo, continúa, les daré mi bien más preciado, en mi Hijo, aquel que viviría una vida perfecta, moriría una muerte expiatoria y resucitaría de entre los muertos. Para Él, perdón de los pecadores, a todos aquellos que vendrían a Él y verían. ¿No estás cansado? ¿No estás cargado? ¿No estás harto de esto? Esto es lo que te suplica. Dice, ¿quieres descanso? Él dice, te daré descanso de tus vagabundeos. Entonces, ¿qué hace Él? Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y luego nos pone en este camino. Nos pone en este camino ¿de qué? De que nos salva, nos justifica. Y no lo confundamos, porque este era el problema. Dentro de otros círculos religiosos que mezclaban la justificación con la santificación. Aquí dice, estás justificado, eres declarado justo. Mi decreto sobre tu vida está
pagado por completo. Consumado es, tus pecados son perdonados. Y luego aquí, de la manera más amable y amorosa, Él dice, te pondré en un camino de santificación, lo que significa dos cosas: te apartaré de este mundo para mí, y en segundo lugar, pasaré el resto de tu vida cambiándote. Así que tengo 2 puntos esta mañana. En realidad hay 4, pero te daré los 2 hoy y luego los otros 2 la próxima semana. Pero hay un crecimiento piadoso. ¿Cómo se ve? El número 1 es el crecimiento en santidad y 2, el crecimiento en las Escrituras. Crecimiento y santidad. Una de las evidencias clave de una vida que ha sido redimida por el Evangelio es una vida que ha sido transformada. Podríamos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Sabes, Paul Washer tenía esta analogía realmente genial, y él, en resumen, decía esto. Él dice, ¿cómo puedes mirar una vida que dice, bueno, he conocido a Cristo y no estoy transformado? Conocí a Cristo, pero mi vida sigue igual. Es como si me dijeras que hay un hombre que fue atropellado por un camión de 16 ruedas, un tráiler, está en el hospital, sobrevive. Y en el momento en que recupera la conciencia, te dice, porque me atropelló ese camión de 16 ruedas, nunca seré el mismo. En el mismo sentido, Cristo sí ha entrado en una vida a través de la fe. La persona nunca puede decir, bueno, ya sabes, solo añadí a Jesús a mi vida. No, yo soy completamente transformado. Completamente transformado. Una vida que ha sido cambiada de enemistad hacia Dios, ¿verdad? Romanos 8, a un amor por Dios. Y luego, ya que amas a Dios, amas la justicia. ¿Qué significa justicia? Simplemente significa que amas vivir correctamente. Una vida que no tenía deseo de vivir, aparte de Él. Así describirías tu vida ahora. No tengo deseo de vivir aparte de Cristo. Necesito a Dios hoy, y lo necesito mañana, y lo necesito hasta la eternidad. Esto es lo que Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses. Acompáñenme a 2 Tesalonicenses 2. Miren lo que les dice. 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido. Escuchen lo que dice. Los ha escogido desde el principio para la salvación. Y no solo eso, porque esto es lo que está diciendo: salvación, selección, predestinación. Pero ¿qué vehículo se utilizó? Él dice a través de la santificación. Santificación, eso, las 2 definiciones que les mencioné antes son la separación para sí mismo y luego la transformación de una vida. Un caminar de por vida con Él. Dice, ¿por qué? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren, 1 Tesalonicenses 4, unas páginas a la izquierda. 1 Tesalonicenses 4, miren el versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado para la impureza. No lo ha hecho. ¿Pero a qué nos ha llamado? Él dice, sino en santificación. Entonces tú recuerdas de Hebreos 12, vayan a Hebreos 12, que esta idea no es ajena, es como lo que les estoy diciendo ahora, solo salvación por señorío. Pero Hebreos 12, miren el versículo 14, dice, buscad la paz con todos los hombres. Y veamos lo que dice. Y
la santificación, que la vida transformada y siendo transformada, sin la cual nadie verá al Señor. Eso junto con Juan 3:3, debes nacer de nuevo o no verás el reino. Eso es lo que está diciendo. Juan 3:3 diría que naces de nuevo y luego te colocan en este camino maravilloso de santificación. Y esos son los que él dice que verán al Señor en Hebreos. Mira, para el creyente, la santidad no es una opción, no lo es. Es un modo de vida porque ha sido hecho una nueva creación. 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Todo esto es posible gracias a la obra del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Jesús prometió que este Espíritu vendría a habitar en nosotros, guiarnos, enseñarnos y cambiarnos. Así que por eso no es una opción que digas, bueno, ya sabes, no quiero tener nada que ver con eso. Este mismo Espíritu es el que está de acuerdo con lo que Pablo diría en Romanos. Ve a Romanos capítulo 6. Lo que Pablo diría en Romanos. Voy a leer los primeros 7 versículos. Escucha esto. Este es el corazón de la dirección de un creyente que está en este proceso de santificación. ¿Qué diremos entonces? Dice él. ¿Continuaremos en el pecado? ¿En el pecado para que la gracia abunde? No. El que está en el proceso de santificación está apartado para Dios. Él dice, no, de ninguna manera. Dios no lo quiera. ¿Cómo deberíamos nosotros, que hemos muerto al pecado, seguir viviendo en él? Eso está en Gálatas 2:20, ¿verdad? He sido crucificado con Cristo. Ni, versículo 3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabes esto? Sí lo sabes. Dice, por tanto, hemos sido enterrados con él por el bautismo en su muerte, para que Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, para que también nosotros andemos en novedad de vida, pero porque si hemos sido unidos con él. ¿Recuerdas que lo dije antes? ¿Estás unido a Cristo? ¿Estás en la iglesia? Es decir, ¿estás en Cristo? Si estás unido a Él en su semejanza, en la semejanza de su muerte, ciertamente, también deberíamos estar en la semejanza de su resurrección. La promesa de la resurrección es la promesa a la que nos aferramos. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo yo fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado. No, ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Pablo lo dice antes en este libro. Él dice que somos esclavos de la justicia. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Estás liberado del poder del pecado. Estás liberado de la consecuencia del pecado. Y es por eso que persigues la justicia. Es por eso que persigues la santificación. ¡Qué verdad tan gloriosa! Un creyente saludable vive con esta idea estampada en su alma. Pero la Escritura también nos enseña que podemos obstaculizar esto, o al menos podemos ralentizar este proceso. Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo contristamos? En el versículo 31 de Efesios 4, Él da esta lista. Él dice, ¿por qué? Por amargura, ira, enojo,
gritería, malicia. El pecado siempre ha sido el enemigo de la santificación. Detiene nuestro crecimiento y a veces podría incluso matarlo por completo. Y si lo mata, en realidad demostraría que nunca estuviste verdaderamente en la fe. Entonces, ¿cómo ha crecido esta santidad? ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede cultivarse? Y esto me lleva a mi segundo punto, el crecimiento en las Escrituras. El crecimiento en la palabra de Dios. Incluso, como mencioné anteriormente en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Yo diría, esto es lo que dice. De hecho, ve allí. Ve a 2 Pedro capítulo 1. Quiero que veas esto por ti mismo. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, para vivir en esperanza a través de... Estoy en el lugar equivocado. Sigue siendo la palabra de Dios y se siente bien, ¿verdad? Veamos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Déjame leer el versículo 2 primero. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice, versículo 3, viendo que su poder divino, y leí esto antes, pero escucha, nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿A través de qué? Nuevamente, a través del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. El conocimiento de Él. ¿Dónde encontramos el conocimiento de Él? ¿No es acaso la palabra de Dios? Esta palabra de Dios que es infalible, inherente e inspirada. Mateo 24:35. Jesús dice esto sobre la palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué dice? Juan 1:1 sobre la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesús es el verbo. No voy a desaparecer. El cielo y esta tierra arderán, pero Dios mismo permanecerá. Su palabra nunca cambia, siempre es correcta. Esta es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y no sé si te has dado cuenta hoy, si realmente tienes el pulso sobre el evangelicalismo para tratar de averiguar qué está pasando, pero hay un ataque a la suficiencia de las Escrituras hoy en día. Las iglesias quieren encontrar su camino fuera de las Escrituras constantemente. Quieren escuchar alguna voz. Quieren escuchar una voz audible de Dios, o un sueño, o una palabra de alguien más. Dios me dijo, no te lo dijo. ¿Quieres decirme qué te dijo? Dime qué te dijo. Esto es suficiente. No necesito tu palabra. Escucha, se nos ha dado literalmente el largo,
salmo. ¿Dedicado a qué? El Salmo 119 trata completamente sobre la palabra de Dios. ¿Crees que Dios lo considera importante? ¿Importante para la iglesia e importante para ti en tu vida diaria? Este salmo atestigua esta asombrosa verdad sobre lo que es la palabra y lo que hace. ¿Significa esto que creemos que la Biblia tiene las respuestas para todo? No. Sí, me vas a preguntar, es como, bueno, ¿dónde puedo encontrar en la Biblia cómo cambiar el aceite de mi coche? ¿Dónde está el capítulo sobre física cuántica? No. A medida que obtienes, algunos de ustedes vienen a mí y dicen, bueno, ¿dónde me dice la palabra de Dios si debo casarme con esa persona? No, eso no es lo que estamos diciendo. Escucha, la Biblia es suficiente ¿en qué? En que nos dice quién es Dios, nos habla de su carácter, nos dice el camino de la salvación y nos enseña cómo crecer en piedad. Y luego nos da toda esta otra sabiduría que una iglesia te dice realmente cómo vivir tu vida. Los principios están todos ahí. Y para ser sinceros, toda la verdad pertenece a Dios, todo ello. ¿Por qué? Porque la última vez que lo comprobé, ninguno de ustedes se creó a sí mismo. Dios creó al científico. Dios creó a estos doctores. El conocimiento de Dios es exactamente eso, es su conocimiento. Todo es de Él. Entonces vemos esto y vemos estos principios y sabemos que la palabra es suficiente. Y esa es la tarea específica de la palabra. Revelar a Dios. Y luego para decirte cómo puedes tener una relación con Él. En términos de adoración. En términos de amor. Debes amar al Señor tu Dios. Pedro señala esto con una advertencia. Mira, volvamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Él señala esto una vez más. Capítulo 3. Mira los versículos 14 y 15. Dice, por lo tanto, amados, puesto que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, en paz, sin mancha e irreprensibles. Él dice, en primer lugar, ¿sabes? Tienes que asegurarte de que tu llamado a la salvación sea verdadero. Tu fe es real. Versículo 15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Esto también nuestro amado hermano, Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os escribió. Voy a saltar hacia abajo porque sabes que en el versículo 16 es si alguna vez estuviste confundido sobre algo que Pablo escribió. Pedro también estaba confundido, ¿de acuerdo? Y él dice, algunas cosas eran difíciles de entender que los indoctos e inestables, los inestables distorsionan, como también lo hacen, con el resto de las escrituras para su propia destrucción. Pero mira el enfoque que quiero que mires, es el versículo 18. Pero ustedes, iglesia, ustedes, los amados de Dios, Él dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu objetivo en la vida. ¿Entiendes eso? Si no lo sabías, te lo estoy diciendo ahora como creyente. Tu objetivo en la vida es que crezcas en la gracia y el conocimiento que se encuentran en las Escrituras. Esto es todo. No lo encuentras fuera de las Escrituras. Y así es como Él dice que incluso estás protegido de estos hombres sin principios en el versículo 17. Están protegidos por ello. Al conocer la palabra de Dios,
Ahora vea, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, mira el versículo 1. Dice, por lo tanto, dejando toda malicia y todo engaño y hipocresía, y envidia y toda difamación. Versículo 2. Como niños recién nacidos, anhelen la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan en relación a la salvación. Escucha lo que dice sobre tu actitud, que nuestra actitud como creyente. Dice que como un recién nacido sabe muy poco, ¿verdad? El bebé sabe muy poco, pero lo que sí sabe es esto. Es que mi vida está en la pureza y el alimento de la leche que recibo. ¿Y luego qué? Vive, tiene su vida y su crecimiento y su satisfacción. Analogía simple. Ahora nos hacemos esa pregunta. ¿Tienes tu vida en la palabra de Dios? ¿Tienes tu crecimiento en la palabra de Dios? ¿Tienes tu satisfacción en ella? Eso es lo que está diciendo sobre un simple bebé. Nosotros, si debemos crecer, debemos vivir en ella y debemos estar satisfechos por ella. El autor de Hebreos tiene esta otra exhortación. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Tiene una exhortación diferente con casi la misma analogía. Y esta acusación es clara, pero mira el versículo. Capítulo 5, versículo 12. Dice, porque aunque en realidad a estas alturas deberíais ser maestros. Él dice, necesitáis de nuevo que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Porque todo el que participa solo de la leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un infante. Así que el autor de Hebreos usa esta misma analogía, pero la lleva a un enfoque diferente. Él dice, escúchalo. Él dice, escuchen las acusaciones. Él dice, vuestro apetito y devoción por la palabra de Dios es superficial. Y lo único que podéis asimilar es enseñanza elemental. Necesitáis el ABC de la fe. Eres un hombre o una mujer adulta en pañales. ¿Sabes? Nosotros miramos esto en el versículo 13. ¿Cómo sabemos parte de tu inmadurez, tu pensamiento infantil sobre la palabra de Dios? Porque se ve de esa manera. Bueno, una evidencia es que te ofendes por ello. En el versículo 13 dice, la palabra de justicia. Lo que significa esto es que cuando la palabra viene y te corrige, no estás, dice, acostumbrado. Versículo 13, a la palabra de justicia. Te ofendes fácilmente por lo que te dice o por alguien más diciéndote lo que realmente dice. ¿Y por qué te ofendes? Porque eres un bebé. Los bebés apenas tienen concepto de ser corregidos. Y esa corrección exige un cambio. Miras al bebé y le dices, deja de llorar. ¿Crees que dejan de llorar? ¿Eso alguna vez funciona? Pero miramos a personas adultas en la iglesia que yo diría que son creyentes no saludables, que cuando son corregidos en pecado dicen, no me gusta esa palabra de justicia. De hecho,
No estoy acostumbrado a ella. ¿Cómo te atreves? Santiago, capítulo 1. Vayan a Santiago, capítulo 1, versículo 16. Él dice esto, dice, no se engañen, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿De qué está hablando? Él está diciendo que hay estos dones de Dios. Él dice, todo don perfecto. Dios, el Padre de las luces, el Padre de la justicia, que no cambia, o Él no te habla con doble sentido. Él te habla claramente a través de su palabra. ¿De qué está hablando? Miren el versículo 18. Él dice esto, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. ¿Qué? ¿Qué era esta cosa excelente? ¿Cuál era este don perfecto? ¿Qué era esto? Inmutable, sin sombras cambiantes, que el Padre de las luces nos dio. La palabra de verdad. ¿Y luego con qué propósito? Para que seamos como una especie de primicias entre sus criaturas. El verdadero creyente puede sentirse incómodo a veces con la palabra de Dios, pero entiende que dentro de ella encuentra la producción de los frutos de justicia, los frutos del Espíritu. Esos serían los que miras en el versículo 20 de este mismo capítulo. Él dice que ellos reciben. Versículo 21, lo siento. Por lo tanto, desechad toda inmundicia y restos de maldad. Y dice esto, con humildad recibid la palabra implantada, o que es capaz de salvar vuestras almas. Este es el verdadero creyente. Él dice, no me gusta, pero lo necesito. Así es como crezco en piedad. Así es como crezco en las Escrituras y necesito más de ello. No necesito menos. Necesito entender esto. Necesito suplicar a Dios. No sé qué significa esto, pero sé que tú lo sabes. Y en Santiago dice, Él va, quien carezca de sabiduría. Pídala a Dios, dice, Él te la dará generosamente. Y algunos de ustedes pueden estar sentados aquí, es como, ni siquiera sé si tengo apetito por ello. Entonces, ora por un apetito. Ora para que la mañana en que te levantes, mañana digas, me moriré si no estoy en la palabra. Necesito ser cambiado. Hasta el núcleo de mi ser. ¿Por el bien de qué? No, por ti. Por el bien de la gloria y la grandeza de Dios. Para que Él mire. Para que el mundo mire a la iglesia y diga, ¿qué es lo que tienen ellos? Los ángeles nos observan desde arriba. La palabra dice allí, están desconcertados y glorifican la obra de Dios y su iglesia. ¿Eres tú? Mira, Hebreos, mientras cierro aquí. Hebreos, capítulo 5. Dice esto. Dice, pero el alimento sólido es para los maduros, que por la práctica tienen sus sentidos entrenados para discernir el bien y el mal. ¿Sabes por qué todavía luchas? No estás comiendo el alimento sólido, no estás
tomando más de la palabra de Dios, te haga crecer. Incluso la próxima semana, esos son los 2 puntos que tengo para la próxima semana, son discernimiento y madurez. No iba a ir aquí, pero acompáñame al Salmo 51. Creo que David, el rey David, nos será útil. Escucha lo que dice. Mira el versículo 5. Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tienes que hacer una pausa y pensar, bueno, dije que implantaste la palabra para recibirla. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Naciste en pecado y fuiste formado en iniquidad? Él dice, he aquí, tú deseas la verdad. Dios, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo más profundo de mi ser, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Esto es como si estuviéramos hablando de la santificación. En lo más profundo la verdad me cambiará mis deseos. En lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame. En el versículo 7 dice, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. ¿Con qué propósito? Versículo 10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme. Con un espíritu dispuesto, cambia mi voluntad. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Proclamaré tu evangelio. Versículo 14. Líbrame de la culpa de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. No puedo encontrar salvación en ningún otro. Dice entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. ¿Cantaste esta mañana? ¿Vocalizaste la salvación de Dios al cantarle? Versículo 13. Oh Señor, abre mis labios para que mi boca declare tus alabanzas. Y aquí es donde quería llevarte. No te deleitas en sacrificios, de lo contrario te los daría. No te agradan las ofrendas quemadas. No quiero darte mis promesas vacías, Dios. No quiero, porque no tienen valor. Te he prometido una y otra vez. ¿Y sabes por qué las promesas no funcionan? Porque no provienen de la transformación que viene a través del Espíritu Santo, solo a través de la palabra de Dios. Él dice, no quiero hacer eso más, Dios. ¿Pero qué quiere Él? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Cómo cambiarás esta mañana? ¿Cómo te convertirás en un creyente saludable? Él dice esto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. Abandona tu orgullo. Encuentra tu valor en tu caminar, en tu ser, en su palabra. Aléjate de cualquier cosa a la que dirigirías tus alabanzas. Aléjate de esas cosas. Dirige tus alabanzas solo a Dios y solo a Dios.
Y Él dice, te haré caminar en mis caminos. Así que pregúntate de nuevo esta pregunta. ¿Eres un creyente saludable? ¿Qué harás al respecto? ¿Hoy? No mañana. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás creciendo en amor por su obra? Si no puedes responder sí a todas esas, rezo. Mientras rezo por ti, que ores por ti mismo. Porque como dije antes, una iglesia saludable, un poco de levadura leuda toda la masa. La falta de estas cosas es contagiosa. Pero lo contrario también es cierto. Todas estas cosas, la búsqueda de la santidad, la búsqueda de la palabra de Dios, también son muy contagiosas en una iglesia.